Las opiniones y comentarios que se expresan en el siguiente programa no representan la postura de la dirección de esta emisora ni de la Universidad de Costa Rica. Dicen que para empezar el día hay que hacer un desayuno sustancioso, cargadito de buena información, alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las voces expertas. Esto es Desayunos, más de una década de análisis y opinión desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes, de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, estimados oyentes de Desayunos de Radio Universidad 96.7 FM. Les saludamos a Adriana Collado Chávez y María Lourdes Cortés. Esta mañana, en nuestro segundo programa, les vamos a hablar de una de las actividades más dinámicas de nuestro país, la animación digital, que no obstante tiene bastantes retos todavía, ¿no? Actualmente esta industria cultural se ha posicionado como líder en Centroamérica y el Caribe. Bueno, si bien existe animación desde los años 70, es en la última década que pequeñas empresas han logrado colocar series animadas totalmente nacionales en más de 20 países, escuchen. Para algunos, abro comillas, si el país toma las decisiones adecuadas, el diseño, la alta tecnología y las industrias creativas pueden representar lo que significó la introducción del café hace 200 años. Es interesante destacar que desde el 2010 las empresas de animación se reunieron en la Costa Rica Animation Holdings, CRA por sus siglas, con la intención de presentarse como un bloque que, más allá de competir, lo que quiere es hacer una alianza para potenciar proyectos en ferias, en mercados internacionales, para cooperar mutuamente. Sí, estas pymes son Studio Flex, Figueroa Producciones, no sé si se acordarán de Tricolín, Marte Studio, Morpho Animation Studio, Rocket Cartoons, Kinema Animation Studio y Studio Space Dog. También The Animation Career Review escogió a la Escuela de Animación Digital de la Universidad Veritas como la cuarta mejor en Latinoamérica. Es decir, solo superada por instituciones en Brasil y Argentina. Y además, un dato muy importante, es la número 66 en el mundo. Es por esto y otros logros en dicha industria, o pequeña industria, o futura industria, que hemos invitado a tres actores fundamentales de este sector. Irina Llévenes, directora de la Escuela de Animación Digital de la Universidad Veritas, Roberto Guillén, socio fundador de Studio Flex, que es uno de los estudios más, comillas, antiguos, ¿verdad?, de este país, y Gustavo Madrigal, presidente de Morpho Animation Studio. Estos dos últimos estudios son parte del CRA. Gustavo se nos va a estar integrando en cualquier momento, de hecho, ya. Pero bueno, antes de pasar a darle la palabra a nuestros invitados, los invitamos a ustedes, por favor, participen en las redes sociales. Pueden hacerlo en Twitter con @desayunos_RUCR o en Facebook con Desayuno Radio Universidad. También pueden dejar mención, digamos, si les interesa que hablemos de algún tema que ustedes quisieran conocer más, o en específico del programa que les presentamos hoy. Acuérdense que el último bloque es para ustedes y pueden entonces también llamar al teléfono 2234-3233. Muchas gracias, Irina y Roberto, por aceptar nuestra invitación para que nos hablen de los logros y los retos de la animación digital en el país. Sí, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación y pues casi que ya es el turno de ustedes, ¿cierto? Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y poder compartir sobre este tema que nos apasiona, que es la animación. Sí, quisiéramos empezar justamente hablando con vos, Irina, para que nos cuentes cómo funciona la Escuela de Animación. Realmente es sorprendente que sea la cuarta de América Latina. Yo sé que cuando hablamos me dijiste sí, pero no. Básicamente, pues para vos lo más importante,
pues sí, de pronto y sí. Es que es la número 66 del mundo, ¿verdad? Eso es un poco apabullante, ¿verdad? Entonces, un poco que nos cuentes, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el reto? No sé, ¿cuáles son los criterios de evaluación de Animation Career? Pero sobre todo, queremos saber cómo funciona la escuela por dentro, cómo son los profesores, los estudiantes. Pues vamos a ver, respecto a la clasificación, ¿no? Que se hizo, que nos pilló además totalmente por sorpresa, porque no habíamos tenido ninguna noticia de ello y de repente salió. Es uno de los portales o el portal más importante en el mundo en cuanto a estadísticas y en cuanto a clasificaciones mundiales, que todos sabemos que a veces, bueno, pues no son todas exactas o uno no acaba de saber en profundidad cómo se han hecho esas clasificaciones, ¿no? Pero dentro del mundo de la animación digital, por ejemplo, hay que aclarar que hay un rango muy grande donde, aunque todo se llama animación digital, no todo es lo mismo. En el sentido de que, por ejemplo, hay universidades que tienen un contenido mucho más técnico, mucho más de desarrollo de software, que es algo que normalmente está en un extremo. Incluso hay universidades que están basadas en programación, en desarrollo de algoritmos y, bueno, aspectos científicos de avanzada, ¿no? Y otros que el otro extremo, digamos, del rango sería la parte más artística, en el sentido de que los estudiantes o los profesores utilizan el software como si fueran los pinceles, ¿no? Es más el iluminador que sobre todo tiene una formación artística y estética que utilizando una compu le permite conseguir los resultados, ¿no? En ese sentido, la Escuela de Animación de la Universidad Veritas tiene un contenido académico orientado más a la parte artística. Por supuesto que enseñamos software, los distintos estándares de mercado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así, pues, como para tampoco alargarme mucho, bueno, pues el contenido fundamentalmente es conocer y aprender y hacer, ¿no? Es importantísimo que los estudiantes puedan practicar en común, en conjunto, porque esta es una profesión que se trabaja en conjunto, e individualmente, pues comprobando también el conocimiento que adquiere cada uno, ¿no? Como saber. Y luego los mejores proyectos, bueno, pues los mandamos a festivales internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí hemos tenido algunos. Irina, ¿y cuántos egresados tienen, digamos, en estos años que...? Pues me parece que tenemos como 70, pues la cifra exacta, bueno, como acabamos de tener una graduación, me parece que son 70 exactos. ¿70 en cuántos años? Bueno, desde el 2005. Pero me acuerdo, perdona, aquella primera reunión, no, Roberto, no estabas vos, sino tus socios, Valo Sequeira, fue una reunión en CINDE, mejor dicho, donde estábamos viendo las posibilidades de ayudar a las industrias creativas. Me acuerdo, no sé por qué me pidieron a mí ir y yo invité a la Veritas. No, mentira. Sí, creo que sí, pero bueno, en todo caso estaba varias empresas y también estaba de videojuegos y qué sé yo, y estaban graduando el primer equipo, o sea, 2 personas. Y ahora me estás hablando de 70. Bueno, ya vamos bien, exactamente. Precisamente le había preguntado y quisiera como rescatar esta pregunta que había planteado María Lourdes. ¿Cómo es que se llega a tener una evaluación tan alta en un ranking mundial? O sea, ¿cómo es que se llega a la posición número 66? ¿Qué factores, digamos, son cruciales para entender ese éxito? Pues no hay mucho misterio, es como siempre, o sea, trabajo, exigencia y no pasar ni media, y a veces conseguir que los estudiantes te miren fatal porque les estás llevando mucho más allá, ¿no? Pero les estás exigiendo el esfuerzo. Lo que hay que tener muy claro es que quizá no creo que haya ninguna profesión en la que puedas llegar a ser de los primeros sin esfuerzo y sin tesón y sin perseverancia, ¿no? Pero es que la animación en ese sentido es muy sincera, no admite la trampa, o sea, ni siquiera puedes llegar a tener éxito por casualidad, ¿no? Porque te puede sorprender el éxito, pero siempre detrás hay cientos de horas de trabajo y bueno, Roberto no me deja mentir, y además yo he trabajado 15 años en producción, ¿no? O sea que sé de lo que hablo, ¿no? Entonces sí que es cierto que si los astros se unen y entonces hay un buen guión, una buena estética, una buena historia, una buena producción y buena gente trabajando, pues al final hay éxito, ¿no? Roberto, ustedes vienen de manera diferente. Los pequeños estudios, que ya no son tan pequeños o a veces no son tan pequeños, no estudiaron en una escuela de animación, ¿cierto? Sí, bueno, gracias por la oportunidad, ¿verdad?
Sí, creo que digamos que las primeras generaciones de animadores pues nos hicimos empíricos, ¿verdad? Sí hay una base académica, la base académica es importante, pero muchos somos diseñadores gráficos, otros aprendieron en la práctica, ¿verdad? Pero no hay una base académica propiamente dicha como la que ahora existe, ¿verdad? En universidades, en institutos técnicos. Contame cómo comenzó el estudio de ustedes y qué tipo de trabajos realizan, tanto lo que ustedes están trabajando y explicarnos un poco que llaman propiedad intelectual y bueno, y el pan diario para vivir. Sí, pues básicamente Flex se fundó como se fundan la mayoría de estudios de animación. Un grupo de ñoños que nos encontramos, ¿verdad? Con los mismos intereses, pues nos vimos reflejados en el mismo espejo y decidimos embarcarnos en la aventura que desde niños soñábamos, ¿verdad? Ver las animaciones, ver las fábulas, para nosotros fue vital la llegada de Osvaldo. Osvaldo Sequeira había trabajado con otros pioneros de la animación y fue a finales de los 90 que se fundó el estudio. Ya tenemos un poquito más de 15 años y comenzamos pues con trabajos locales, ¿verdad? Anuncios y cosas por el estilo, algunas presentaciones audiovisuales. Insistíamos siempre en la necesidad de contar historias, siempre nos gustó eso, y a veces los anuncios comerciales pues sí se cuentan historias, pero de otro tipo y de 30 segundos, ¿verdad? Entonces decidimos comenzar a producir algunos cortos animados para ponerlos a competir en festivales. Fue un poco como jugar. Si yo hubiera sabido la paliza que significaba hacer un corto de 10, 15, 18 minutos, yo creo que lo hubiera pensado 2 veces, ¿verdad? Que dicha que no lo sabías. Sí, entonces nos lanzamos con mucha ingenuidad, ¿verdad? Cometiendo una cantidad de errores, ¿verdad? Muy grandes, muchos aciertos también. Entonces al principio pues nosotros nos sentíamos muy felices con solo que nos dijeran, mira, fueron seleccionados, ya nos sentíamos estupendos. Y ya cuando decíamos, mira, fíjate que parece que van a ganar algo, pues no lo podíamos creer. Y de esos años para acá pues acumulamos más de 25 premios, la mayoría internacionales, por la producción que hemos hecho. Qué maravilla. Sí, recuerdo que nos conocimos justamente cuando yo dirigía el Centro de Cine, en la muestra que ustedes presentaron. Ya habían presentado un par de cositas, pero presentaron mitos. Bueno, no sé si la gente lo recuerda, pero no sé si está en internet en alguna parte que lo puedan ver. A mí mitos hasta vergüenza me da ya, pero bueno, te da vergüenza, a mí me parece fantástico y bueno, con eso ganaron, ¿no? Sí, ganamos 2 premios. Y ganaron dos premios. En este momento está llegando Gustavo. Muchas gracias por acompañarnos, Gustavo. Buenos días. Bienvenido. Gustavo es el presidente de Morpho Animation Studio, como habíamos anunciado antes. Qué gusto tenerlo por acá. Bueno, le contamos, estamos aquí un poquito repasando esos momentos en que Roberto le tocó, ¿verdad? Junto con otros ser pionero. Y bueno, vamos a insistir un poquitito más en el tema de anécdotas, de cómo empezó esa generación que no necesariamente tenía las posibilidades, digamos, de las nuevas generaciones que en la Veritas tienen un profesorado que con mucho trabajo, les hacen sacar unos resultados extraordinarios. ¿Alguna anécdota de esos primeros tiempos? Pero antes de pasar a eso, quisiera presentar a Gustavo, más como Gustavo Madrigal, como el papá de Félix, el robot aventurero. Yo no sé si han ido al cine a ver Minions, es que esa ya no me toca. Minions, pero en todo caso Jurassic Park o la maravillosa Intensamente, ¿verdad? Y antes de la película aparece un pequeño robot que se llama Félix, que con otros amiguitos, ¿verdad? Que por lo general da un mensaje. Y más bien, Gustavo, contanos de eso. Nos vas a contar con más detalle después, pero en 30 segundos, ¿qué es lo que hace Félix en 30 segundos? Okay.
Bueno, Félix el robot aventurero es un personaje, todo un concepto, un universo desarrollado para enseñar a los niños y niñas de 3 a 6 años sobre el balance entre tecnología y naturaleza. Es, creo yo que nuestra propuesta como artistas para colaborar con un mundo mejor. Es tratar de educar nuevas generaciones para que ellas puedan tomar las decisiones que nosotros creemos que hoy a nivel internacional no se están tomando y se están empujando para más adelante. Las nuevas generaciones van a tener una presión muy fuerte para tomar decisiones apremiantes y necesitamos que ellos tengan los valores adecuados. Y queremos llegar con estos valores antes de los 7 años de edad, que es cuando los niños y niñas tienen ya formado el 75% de la personalidad. Fantástico, pero como dice Adriana, vamos a hacer un flashback, porque me imagino que para llegar a Félix, el robot aventurero, insisto. Ellos fueron unos aventureros. Exactamente, ustedes Una también. generación aventurera que, bueno, las de anécdotas que tendrá que contarnos para haberse abierto un camino que en aquel momento eran pocos los que se decidían a seguir. Y todavía hoy hay muchos desafíos precisamente pues que resolver en el tema de animación digital, de mercados. Sobre todo de Y- mercados. Y contar historias hechas, ¿verdad? Porque aquí, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero a Costa Rica, digamos, tiene una participación muy alta como outsourcing o externalización de servicios, pero también un gran deseo de los animadores digitales es contar sus propias historias, como, ¿verdad? O sea, como qué nos preocupa desde Costa Rica que queremos contar. ¿Alguna anécdota que quiera compartirnos de esos primeros años, de cómo se fueron abriendo ustedes camino, cómo ¿verdad? Ahí iban entre el deseo y la realidad, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos años? Duros. Siempre son duros. Siempre son duros. Nosotros pasamos 12 meses maravillosos y 12 meses comiéndonos las uñas, ¿verdad? Es un año bueno, un año malo. Es el ciclo. Fue una aventura, ¿verdad? Bastante interesante, digna de libros, como digo yo. Y no solo hablo por mí, hablo por los colegas, ¿verdad? Hablo por los colegas. Una vez nosotros pues logramos captar la atención de algunos productores internacionales, gracias a los cortos, logramos empezar a enviar los primeros trabajos al exterior, ¿verdad? Con buen suceso. A veces eran trabajos cortos, solamente trabajo de modelado, diseño de personajes, preproducción. Vamos a un corte. Esto es Desayunos de Radio Universidad 96.7 FM. Estamos hablando de animación digital. Ya volvemos. En Compañía Nacional de Fuerza y Luz lo estamos haciendo. Construimos una empresa eficiente acorde a las necesidades de nuestros clientes y la exigencia del mercado eléctrico, basados en el diálogo franco y acuerdos transparentes y una gestión apegada a normas de certificación internacional. Así es la nueva Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Fuerte, eficiente, solidaria y enfocada en el servicio al cliente. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, servicio y energía. AIA está realizando más de 100 proyectos de infraestructura en acueductos, alcantarillados y tratamiento de aguas residuales en todo el país. La inversión total supera los 500.000 millones de colones, porque el acceso al agua es un derecho humano fundamental. El agua es vida, cuidémosla. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Nosotros le ofrecemos el desayuno mañanero para que usted decida y opine con criterio el resto del día. Desayunos de Radio Universidad. Seguimos en Desayunos de Radio Universidad 96.7 FM. Recuerden que nos interesa también escuchar sus voces, conversar con ustedes. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Más o menos en unos 20 minutos también, si gustan directamente hablar al aire, pueden llamar al 2234-3233 y en cabina directamente los ponen a compartir su opinión.
Pero bueno, vamos a seguir en este segundo bloque porque hay todavía mucho que ahondar. Sí, hoy estamos conversando, bueno, Adriana Collado y María Lourdes Cortés están con ustedes sobre la animación digital en Costa Rica, su potencial, sus retos y los obstáculos para un mayor desarrollo. Nos acompañan Irina Llévenes, directora de la Escuela de Animación Digital de la Universidad Veritas, Roberto Guillén de Studio Flex y Gustavo Madrigal de Morpho Animation Studio. Entonces, bueno, vamos a terminar con, un poquito las anécdotas que nos estaba contando Roberto Guillén y de esas anécdotas pasar al trabajo que hicieron y al trabajo que hoy realizan. ¿Cuáles son las producciones más exitosas que hoy día, por ejemplo, el Circo de Pulgas es uno de los que sabemos que es bastante sonado, y una de las cosas que les voy a insistir es: hay gente que nos está escuchando en todo el país, gente que a lo mejor no necesariamente tiene acceso a ir a los cines en San José. Entonces es bonito si pueden hacer la cuña de dónde puede la gente entrar a ver lo que ustedes hacen, para que los inviten y conozcan, porque hablando de animación digital, pues es que hay que verlo para entenderlo. Sí, bueno, como decía, fuimos elaborando una serie de trabajos, ¿verdad? Hasta que en el 2006 un estudio de Miami nos contactó, ¿verdad? Empezamos a hablar. Para ellos ya habíamos trabajado algunas cosas con buen suceso y de repente traía un encargo de un largometraje animado en 3D para el mercado asiático, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando firmamos el contrato ni siquiera estábamos claros, ¿verdad? En qué lío nos estábamos metiendo, ¿verdad? Fue una producción que duró, digamos, nosotros solo nos tocaba la parte animada, la parte de diseño de persona y la parte inicial de preproducción. Entregamos, ¿verdad?, a tiempo, ¿verdad?, a pesar con unos problemas tremendos, decisiones de producción que a nivel financiero afectaron el proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Pero la película salió, ¿verdad? Le entregamos, casi al mismo tiempo ya venía el otro contrato, ¿verdad? De parte de MPC. En esta coyuntura también nos contactó otra productora estadounidense. Cuando es cuestión de entretenimiento hay gringos metidos ahí, independientemente de cuál sea el mercado meta, ¿verdad? Herald Entertainment, y comenzamos para ellos realizar algunos mediometrajes y largometrajes en animación 2D clásica, ¿verdad? Luego pues se fue a migrar a animación totalmente digital, pero siempre en 2D. Y así fue como logramos, digamos, el expertise de poder hacernos cargo pues de producciones un poco más amplias. En algunas nos fue muy bien, en otras nos fue de la patada, principalmente por la falta de experiencia en elaboración de presupuestos, en tiempos de producción. Por eso yo siento que ahorita los chicos tienen unas ventajas tremendas que quizás nosotros no tuvimos en un inicio, ¿verdad? Eso siempre pasa, ¿verdad? Los que abren ¿verdad?, el camino, pues sufren más. ¿Cómo te fue a vos en los inicios, Gustavo? ¿Desde cuándo tenés tu estudio? No sé, contanos un poquito. Bueno, la historia mía en particular con Morpho es un poquito diferente, ya que yo no soy de los fundadores del estudio. Uh-huh. Yo realmente venía saliendo de una maestría en mercadeo y por cosas de la vida un amigo tenía un estudio de animación haciendo proyectos para publicidad. Yo venía saliendo de mercadeo y empatamos y bueno, no entré al estudio. En ese momento el estudio hacía de todo, hacía creatividad, hacía materiales para impresión, para sitios web, hacía animación, hacíamos comerciales de imagen real y con algunos insertos de animación y pues eran demasiadas cosas para una empresita pequeñita. Uh-huh. Entonces estratégicamente empezamos a recortar el estudio, ver dónde realmente teníamos fortalezas y decidimos enfocarnos en animación 3D. Uh-huh. Y específicamente en animación de personajes. Uh-huh. Entonces, con ese enfoque empezamos a recortar espacios, digamos, o áreas de la empresa, servicios, y empezamos a recibir cada vez más proyectos animados. Y el objetivo, pues, en un mercado pequeño, en ese momento, digamos, nosotros no teníamos la idea de el mercado internacional, la competencia era Marte. Entonces, el tema era
¿cómo hacemos para irle comiendo mercado a Marte y cómo vamos ganando proyectos y etcétera, ¿no? No crean que estamos delirantes, ¿verdad? Marte es un estudio, para los que no lo sepan, ¿verdad? Marte Studio, sí. El buen amigo Oliver Zúñiga. Exactamente. Y recuerdo que habían ocasiones en donde íbamos donde un cliente y antes de la reunión empezábamos hablando, era mucho secreto, ¿no? Del cómo íbamos a presentar un proyecto, cómo vamos a hacer para ganar el proyecto. Y antes de entrar nosotros venía saliendo Oliver, que es uno de los principales artistas de Marte Studio. Entonces era un tema mucho de secretos y de competencia, ¿no? Al día de hoy, esa situación ha cambiado mucho. Ya Oliver, más que competencia, es un colega, es un amigo. E inclusive a nivel internacional yo a veces sostengo reuniones en nombre de Marte porque no son el perfil de proyectos que nosotros andamos buscando como Morfo. Entonces, mucho de esas bases para la situación actual se sembraron en esa época que menciona Roberto, en donde un año es bueno, un año es malo, y todas las situaciones en donde uno anda en operación arroz y frijoles, como dice uno, nos llevó a prácticamente a todos a tener esa misma experiencia de lo difícil que es y era en aquel momento es tratar de sostener el estudio y cómo materializar esos sueños de desarrollar animación. Es que dijo usted una cosa bien interesante, que es el tema de, bueno, a lo interno eran competencia, pero en realidad ahora a lo externo son alianza, o sea, como son amigos, son gente, exacto, ¿verdad? Y creo que este es un tema bien importante para los desafíos que tiene el sector ahorita. Ustedes se unieron, ¿verdad?, en la CRA, y bueno, porque saben que solamente unidos de cara al exterior es que pueden competir. ¿Cuáles han sido esas ventajas entonces de aliarse en esta Costa Rican Animation Holding? Bueno, yo creo que lo principal es que el sector se empieza a organizar alrededor de un centro de gravedad en donde los temas se ventilan. Tenemos una imagen y una voz única frente al gobierno, el cual nos empieza a apoyar a partir del 2009. Y a nivel, digamos, de la promoción internacional, el apoyo del gobierno ha sido clave. Entonces, al nosotros unirnos, se nos empezaron a abrir puertas porque realmente el apoyo gubernamental empezó a decir, ok, aquí podemos con ellos trabajar, podemos tener una proyección internacional, y eso a la vez nos va abriendo los ojos a los estudios de no solo es publicidad, ¿verdad? No solo es cierto estilo de animación, sino que hay un mercado muy grande en donde todos podemos tener un pedacito, ¿no?, de mercado y poder ser rentables y poder crecer como empresas. Sí, Roberto, me recuerda, y ahorita vamos a ir a Irina porque los futuros animadores, quiero saber exactamente cómo se han vinculado con ustedes, pero antes de volver a eso, en efecto, yo creo que la unión, ¿verdad?, de ustedes ha sido fundamental para apoyos del Estado como Procomer, ¿no?, como inclusive Camtic, que es la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación. Bueno, y Procomer es la promotora de comercio exterior. Me parece que los ha apoyado a ir a mercados, a ferias. ¿Cuáles han sido los resultados de eso? ¿Y qué falta, no? Sí, digamos, nosotros hemos tenido diferentes tipos de apoyos que solo se logra con la unión. Y esto es un llamado que yo hago también a otros sectores del audiovisual, ¿verdad? Como voces en el desierto es muy poco lo que se puede hacer, más que quejarse. Para nosotros unirnos, nos dimos cuenta, yo siempre lo digo, con el holding, más que colegas, yo gané amigos y hermanos, ¿verdad? Ha sido una experiencia tremendamente positiva. Hasta lo mal que nos ha salido nos sale bien, como digo yo, ¿verdad? Porque ganamos en experiencia. Entonces, aparte de Procomer y otras instituciones, hemos tenido inclusive apoyo del MISIT, ¿verdad? Apoyo de auge de la agencia emprendedora de la UCR, por cierto, ¿verdad? Un apoyo tremendo. Ha hecho falta un poco la vinculación estudiantil, ¿verdad? Ha sido
falta que los chicos que vienen también tomen una actitud de liderazgo, más que soñar que vayan a trabajar a Pixar o a DreamWorks, ¿verdad? Una actitud más de liderazgo con lo que se viene, porque nosotros ya vamos para afuera de alguna u otra manera, ¿verdad? No, todavía no. No, ¿verdad? todavía no. Bueno, pero eso que está diciendo me lleva a la pregunta que había planteado antes, María Lourdes Airina, ¿verdad? Un poco el tema, bueno, pues es las alianzas no solamente se construyen entre los emprendedores, sino también la academia y cómo se relacionan los estudiantes. Y antes usted dijo algo interesante, Roberto, que a veces les fue difícil salir adelante con un proyecto porque tal vez no tenían los conocimientos sobre presupuestos, sobre administración, cómo presentar proyectos. Sí, esas yo cosas ya son te digo, complicadísimas ahorita, porque son artistas a lo mejor que no tenían esa preparación para emprendedores. Entonces, Irina, ¿cómo preparan ustedes a los estudiantes, no solamente en la parte artística, sino en la parte ya de pensar en proyectos, presupuestos, tiempos de producción y cómo, digamos, este asunto que está apuntando Roberto de la vinculación de los estudiantes un poquitito más allá de los sueños de ir a trabajar a Pixar, un poco cómo se alían con los que están emprendiendo aquí en Costa Rica? Bueno, a ver, lo de los estudiantes cuando entran en la escuela entran soñando con Pixar o con anime, que es lo único que sí. conocen una vez que entran, ¿no? Por dicha, bueno, pues les ampliamos un poco el horizonte, ellos lo reciben con gran bienvenida, porque todo conocimiento es bueno y siempre aporta, y acaban descubriendo que existen otros tipos también de artes o incluso de aplicación de la animación. Hasta ahora pues hemos estado hablando un poco de animación de entretenimiento, pero y en particular en forma de series o en forma a lo mejor de comerciales o de cortos o de películas, ¿no? Pero no hay que perder de vista que también hay otras áreas importantísimas e incluso además que complementan, ¿no? Todo esto hasta formar un sector enorme mundialmente hablando. En la escuela voy a ir paso a paso un poco respondiendo a las preguntas, ¿no? No solamente estamos intentando formar para lo que es la producción de cortos o de películas, sino también empezar a inculcarles los otros tipos, otras tecnologías que ya están aquí, como la realidad virtual o videojuegos, que eso ya es algo también muy antiguo. Estamos en fase de desarrollo de un programa de videojuegos. Y uno de los objetivos que tenemos en la escuela desde que yo me incorporé en el 2009 es dar una formación integral a los estudiantes. O sea, ya no solamente tienen que ser absolutamente solventes en lo que es el manejo del software, sino también en cuanto a concepto, a generación de ideas, desde crear una idea base, desarrollarla, llevando todo el proceso, incluyendo animación 3D o incluso fusión de técnicas, como puede ser imagen real y 3D, etcétera, etcétera, hasta entregar el producto final. Sino que además llevan materias, asignaturas complementarias de mercadeo y de emprendimiento. Por supuesto, el presupuesto lo tienen que hacer, por supuesto fallan y por supuesto les hacemos analizar dónde han fallado, ¿no? Es una de las peleas quizá que tenemos en la escuela, en el sentido de que el estudiante lo que quiere es la parte más utópica, más de ilusión, que eso ocurre en todos lados, especialmente cuando uno es joven y todavía no se ha enfrentado a los sinsabores a veces de la vida diaria, pero procuramos siempre inculcarles lo que es la realidad y en ese sentido teniendo muy en cuenta que el desarrollo del trabajo va a depender también del arroz y frijoles que está hablando Gustavo, ¿no? De cómo desempeñarse. Entonces, nuestros egresados, aparte de trabajar, o sea, la vinculación entre empresa e institución y universidad viene dada fundamentalmente porque tenemos muchos de nuestros profesores que están vinculadísimos o pertenecientes, de hecho, a las empresas de animación. De distintas formas, como tutores, como profesores cotidianos, etcétera. Además, bueno, muchos estudiantes, mientras son estudiantes y a veces cuando ya salen, terminan la carrera, trabajan en las empresas. Y otros estudiantes, un porcentaje que no es pequeño, pero no es desdeñable, no es tan pequeño, sí continúan sus estudios fuera. Con lo cual yo confío en que también en un futuro puedan traer conocimiento de otras formas de trabajo al país y nos enriquezcan a todos, ¿no? Además también existe, y esto sí que es un número un poco más grande,
están empezando a generar pequeños estudios que pues, se podrían comparar a cómo era Estudio Flex hace 10 años o cómo era Morfo, etcétera, etcétera, y con una base y una formación que digamos que les va a evitar una serie de sinsabores previos, porque no hay por qué cometer los mismos errores cuando ya se sabe que están ahí, ¿no? Si nos equivocamos, no significa que nos equivoquemos en cosas nuevas, ¿no? Pero aún así siguen teniendo dificultades porque además hay un estigma que bueno, yo no sé muy bien de dónde viene, bueno, más o menos sí lo sé, pero no es para comentar aquí, sobre la universidad privada, la universidad pública. Sí. Entonces, la universidad privada siempre somos los malos, no tenemos alma y cobramos por un conocimiento, y la universidad pública es estupenda y es gratis. Entonces, pero no hay una carrera de animación digital en la Universidad de por Costa Rica. Eso es que no hay de momento, la habrá. De momento, esperamos que sí. Y además, bienvenida a la competencia. Así es que no hay nada peor que los monopolios, ¿no? Confiamos en que haya en breve una carrera de animación. De hecho, nada más quiero, porque hemos invitado a nuestra audiencia a dejar sus comentarios. Entonces, bueno, aquí hay nada más un comentario a propósito de lo que se está diciendo ahorita mismo. Bueno, precisamente don Gerardo Rodríguez de Moravia tenía esta inquietud sobre el tema de cómo conseguir espacios, digamos, en la Veritas, cómo se logra un espacio, digamos, cuáles son los costos, todo ¿verdad?, que tiene que emprender una familia. Entonces ahí la dejamos para el siguiente bloque porque se asocia un poco con la universidad pública, universidad privada. Son esfuerzos diferentes que tienen que hacer las familias. Y después había otra persona que preguntaba, don Sherman Morera, a doña Irina, que cómo los enseñan en la carrera de animación digital a producir una propia empresa o a trabajar afuera. Un poco lo que hemos estado conversando, pero bueno, les agradecemos tanto a don Sherman como a don Gerardo sus comentarios. El de don Alberto lo vamos a leer cuando estemos en el tercer bloque. Sí, antes de que continúes, Irina, porque ya veo que se está moviendo mucho los oyentes y eso nos parece muy bien. Hay una cosa que es fundamental de hablar acá. ¿Cuánto cuesta la producción de animación digital? Es decir, porque los costos son muy altos en relación, por ejemplo, con las películas que vemos, ya sea en los cines, que el cine, bueno, como sabemos, bueno, y sobre todo a partir de Michael Jordan de Viaje Perdido, ¿verdad? Uh-huh. Que hay una producción muy, pues, efervescente, pero es muy, muy diferente los costos de hacer una película en real que una producción de animación digital. Bueno, y de hecho, esta va a ser entonces la pregunta que va a inaugurar el bloque siguiente, el tema de costos, tanto costos para estudiantes como costos de producción, como lo que cuesta estar haciendo animación digital en Costa Rica a este nivel y enseñándola. Pero bueno, vamos a ir de nuevo a un corte. Estamos en Desayunos de Radio Universidad 96.7, ya casi regresamos y por favor no dejen de mandarnos sus preguntas. En Compañía Nacional de Fuerza y Luz lo estamos haciendo. Construimos una empresa eficiente acorde a las necesidades de nuestros clientes y la exigencia del mercado eléctrico. Mediante acuerdos con las organizaciones gremiales, Fondo de Ahorro y Asociación Solidarista, logramos un manejo de recursos eficiente con un fuerte impacto en el flujo de caja. Así es la nueva Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Fuerte, eficiente, solidaria y enfocada en el servicio al cliente. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Servicio y energía. AIA está realizando más de 100 proyectos de infraestructura en acueductos, alcantarillados y tratamiento de aguas residuales en todo el país. La inversión total supera los 500.000 millones de colones, porque el acceso al agua es un derecho humano fundamental. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Porque 10 años de opinar y analizar las realidades de Costa Rica y el mundo desde una universidad pública cuentan. Desayunos de Radio Universidad. Regresamos con ustedes. Esto es Desayunos de Radio Universidad 96.7 FM. Y ahora, bueno, como anunciamos en el segundo bloque, ustedes, es decir, nuestros oyentes, ¿verdad?, han planteado algunas preguntas a nuestros invitados. Sin embargo,
hemos dejado unas otras preguntas pendientes sobre los costos, sobre todo los costos de producción de la animación y los costos de la escuela. Con nosotros están Irina Yemenes, de la Escuela de Animación Digital de la Universidad de Veritas, Roberto Guillén, socio fundador del Estudio Flex, y Gustavo Madrigal, de Morpho Animation Studio. Sí, nada más antes de que nos cuenten un poquito del tema de los presupuestos, quiero contarles que don Alberto Rodríguez está hablando, pues manda su comentario al respecto de la producción audiovisual en Costa Rica y un poco sobre los temas que se abordan en esas historias, las narraciones. Él dice que le parece que algunas veces se cae demasiado en folclorismo o en estereotipos, que no necesariamente son reflejos de lo que está sucediendo en una realidad nacional muchísimo más diversa, amplia, global. Entonces, bueno, presupuestos y temas, historias y temas. Bueno, tal vez para comentarles un poco a nivel internacional, y ahora que hablábamos precisamente de los temas, digamos, folcloristas, en los que a veces cae mucho la producción audiovisual acá en Costa Rica, la animación es costosa, y por ser costosa tenemos que pensar en mercados amplios. Cuando hablamos de animación empezamos a hablar de Latinoamérica o más grande para que sea rentable. Entonces, ya ahí no podemos llegar a vender una historia muy folclórica porque el mercado se nos reduce muchísimo. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a competir con otras producciones que tienen muchísima más experiencia en sus ejecutivos, en sus productores, para abarcar mercados amplios, hacer la inversión, recuperar la inversión y continuar con el siguiente proyecto. En el caso de Félix, por ejemplo, es un proyecto que está pensado para tener una temporada completa de episodios. En nuestra tercera etapa llegaríamos a tener 78 episodios de 7 minutos cada uno. Son 540 y tantos minutos animados. Gustavo, perdón, Félix el robot, que es el para que la gente recuerda, los oyentes que llegaron un poquito más tarde, ¿verdad? Que es el robot aventurero, que no me parece muy folclorista, francamente, que está en los cines, en las salas de cine, antes de las películas de animación de este verano. Exacto. Y antes de continuar, me entró una duda si se estaba hablando, don Gerardo, ¿verdad? Don Alberto, perdón, sobre animación o sobre audiovisual, pero bueno, en todo caso, continúa. Ok. A nivel internacional, una serie de televisión que sea lo que nosotros llamamos full CG o totalmente animada en computadora, en 3D, tiene un presupuesto de 4 o 5 millones de dólares para hacer esos 540 minutos de animación. Entonces, cuando nosotros pensamos en desarrollar productos con un monto muchísimo menor, estamos prácticamente diciendo de una vez sentenciando que nuestro proyecto no se va a poder poner a la par de otros proyectos, reduciéndole muchísimo las probabilidades, porque siempre hay probabilidades de hacer una cosa maravillosa con un presupuesto bajo, eso siempre existe, pero las probabilidades empiezan a jugar en contra de uno. Entonces, a nivel del proyecto de Félix el Robot Aventurero, nosotros lo hemos armado diferente. La idea es un proyecto que logre llegar a ese nivel de presupuesto para desarrollarse y poder competir de tú a tú con producciones a nivel internacional. Entonces, todo el proceso con el que nosotros venimos desarrollando Félix ha sido lento, porque no es sencillo hablar de esos montos acá en Costa Rica, es una limitación muy fuerte, pero todo el material que nosotros tenemos al día de hoy, cada vez que vamos con Procomer ya sea a Nueva York, a Miami, a Canadá o en Europa, el producto realmente digamos, como diríamos uno comúnmente, se puede parar a la par de otras producciones e inclusive verse mejor. Ahora es un tema de seguir desarrollando el producto, seguir convenciendo al mercado y a los directivos, que son los que toman decisiones, que realmente el mercado gusta de nuestros personajes, de nuestra forma de contar historias, para lograr eventualmente tener socios a nivel comercial que logren hacer la inversión adecuada para que el proyecto sea una realidad al nivel al que nosotros lo tenemos contemplado. Entonces, la primera etapa del proyecto son cortos de 30 segundos
que, como decía María Lourdes, estamos ya en cines, estamos presentando los personajes y nuestras historias al público, principalmente en Costa Rica. Después vamos a extender a Latinoamérica y eventualmente vamos a pasar a cortos de 3 minutos, que son los que ya estamos escribiendo. Todo eso es una ruta, digamos, para ir generando confianza en los inversionistas para lograr eventualmente llegar a presupuestos de esta magnitud. Ha sabido responder muy bien, me parece, Gustavo, al tema de las narraciones, las historias y presupuestos. Creo que es importante, por eso, ¿verdad? Ahora nos vamos a mover a otro tema. María Lourdes. Sí, la semana pasada, no, hace 15 días justamente hablábamos del CETAF como un proyecto, ¿verdad?, líder, donde se da animación de manera gratuita para jóvenes, digamos, que no tienen opción, ¿verdad?, de pagar una carrera, ¿no? Justamente ahora vamos a tomar el toro por los cuernos y Irina nos va a contar sobre los costos para hacer una carrera de 4 años para un mercado que luego también es muy costoso, ¿no? Y con un profesorado de alto nivel, sí, ¿verdad? Bueno, empezando por Irina, que tiene una experiencia enorme. Bueno, gracias. Vamos a ver, yo soy directora académica de la escuela. Eso significa que no tengo los datos exactos del coste mensual o total de la carrera. No obstante, sí me puedo arriesgar, pero siempre dejando muy claro que son aproximaciones y que lo ideal es que llamen a la universidad y se informen, porque dependiendo de si el estudiante lleva bloque completo o no, dependiendo de si las materias que lleva son teóricas o son prácticas o cuántas hay de cada una en cada bloque, podríamos estar hablando de entre 600, 700, 500, 700 dólares al mes. Es un esfuerzo que las familias hacen y desde luego lo que va a garantizar es una educación de alto nivel. Somos la única hasta ahora y esperando que haya más competencia, porque como decíamos antes, siempre es sano para cualquier país, especialmente si es uno pequeñito. O más posibilidades, si querés. Exacto, más posibilidades de elección y además existe entonces una mejora en la oferta y al cliente, ¿no? Dentro de lo que es el programa de la Escuela de Animación, cabe resaltar que, por ejemplo, antes he comentado que enviamos los mejores trabajos a festivales y ya tenemos trabajos de estudiantes nuestros seleccionados en muchos de los mejores festivales de animación, no de Latinoamérica, del mundo. Festivales como el Festival de Annecy en Francia, que es como, digamos, como si fueran los Óscares. O se nos resiste todavía el SIGGRAPH, pero tenemos también en Hiroshima, en Japón, tenemos en Alemania, en el Festival de Animación de Stuttgart, que es junto con el de Annecy uno de los más importantes, ¿no? Cuando yo he estado en ferias o congresos de animación como el SIGGRAPH o como el FMX en Alemania, nos han felicitado y me han felicitado en particular por la mirada fresca que tienen nuestros audiovisuales. Cuando ese dato, esa felicitación viene de personas que están viendo animación a lo largo y ancho de este mundo, en los países más tecnológicos de primer mundo, orientado al desarrollo de tecnología, etcétera, etcétera, sinceramente creo que hay que apreciar todo el esfuerzo que se está haciendo, no solamente desde la universidad, también por supuesto desde las empresas y en todos los ámbitos, y dando gracias al gobierno por cómo se está involucrando en este sector, ¿no? Antes se comentaba que el sector de la animación podría, con el debido proceso y ayudas y una ley del audiovisual, deberíamos estar en lugares más destacados, porque calidad la tenemos. Es cuestión de que nos organicemos entre todos y colaboremos entre todos, como ya venimos haciendo. Precisamente, Irina, a propósito de lo que usted está mencionando, un comentario que nos envía un radio escucha, Luis Ávila. Él está pues diciendo que le gustaría que retomáramos esto que fue la introducción de cómo María Lourdes contaba que podría ser el gran desafío de pasar de ser productores de café, ¿verdad?, en el siglo XIX, a ser productores de contenidos a través de historias, por ejemplo, en animación digital. Entonces él decía, bueno, caramba, si se podría dar ese salto, ¿verdad?, cuáles son, cómo se hace esa transformación.
Y un poco quería que contextualizáramos cuáles son las consecuencias y cómo se dispara esta exportación. Y usted estaba precisamente un poco hablando de cómo los festivales internacionales reconocen, Gustavo estaba diciendo cómo va con la cámara, ¿verdad?, a Nueva York, a tal. Y bueno, pues un poquito también parece que hay países interesados como Canadá en la animación en Costa Rica, o sea que ese salto sí se está dando, poco a poco, pero se está dando, ¿verdad? Pero no todo es fácil. Y si bien al café lo apoyó mucho la banca, ese creo que es uno de los problemas que ustedes tienen. Así es que ¿cuánto tenemos? Sería, me parece como que pues la última intervención. Pero es el mayor obstáculo, así es que terminemos lamentablemente con lo triste. Roberto, contanos. Sí, es tanto lo que cuesta, ¿cómo consiguen esa plata? Aquí tenemos una ecuación inconclusa, ¿verdad? Es decir, el gran esfuerzo de mostrarnos en ventanas internacionales, el gran esfuerzo que implica hacer esos nexos con los pesos pesados de la animación, queda de repente coartado porque ya venís con proyectos, venís con distribuidores interesadísimos, pero la etapa del financiamiento ha sido literalmente imposible. Yo te digo, yo con todo respeto, que un director de cine de imagen real diga que con $4,000 hace una película, le ha hecho un daño tremendo al sector audiovisual, con todo respeto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que pagar cargas sociales, alquileres y un montón de elementos que no podemos olvidar. Tenía 25 años cuando la hizo, ¿verdad? Ahora ya ha hecho 6 películas, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces es importante, y yo soy muy buen amigo de Miguel, ¿verdad? Pero sí a veces esos discursos, cuando los inversionistas se dan cuenta que lo que cuesta hacer una película animada, pero también si ustedes ven el top 10, el 10, ¿cuáles son las 10 películas más taquilleras en el mundo del año? Todas son animaciones o llevan un porcentaje muy alto de animación. Alguien dice, fui a ver El Hombre Hormiga, pero eso no es una película animada, el 85% es animado, por favor, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una ecuación inconclusa para con la industria, para con los estudiantes, es que gracias al apoyo institucional hemos logrado una parte, pero todavía nos falta otra. Y eso otro es que hemos logrado, como dicen los distribuidores, han logrado lo más difícil. No puedo creer que con una carta de un distribuidor internacional no puedas ir a conseguir $5 millones a un banco de Costa Rica. No hay préstamos para ustedes. No. Por ser un poco una industria intangible, digamos, o justamente. Porque no tenemos mansiones para empeñar ahorita. Eso es todo. Mira, es que, bueno, a pesar de que dijimos que iba a ser la última pregunta, creo que es una gran pregunta para el sector. No será la última, más bien creo que es una que inicia una nueva etapa, digamos, del salto que tendrá que dar la animación, la respuesta a estas interrogantes como el tema de los préstamos y la banca. Pero quisiera que tal vez cada uno brevemente le contara a la gente dónde puede ver sus trabajos, porque es que verá mucha gente alrededor del país nos está escuchando y dice, caramba, seguramente yo he visto en algún videojuego, en alguna, ¿verdad?, o animación digital o en un corto, he visto algo de lo que estos muchachos han hecho, pero no sé qué es de ellos. Entonces, inviten por favor a la gente a que vean sus trabajos donde ustedes, ¿verdad?, en alguna plataforma. Y luego creo que haremos, y de verdad creo que haremos, porque ha habido mucho interés, un programa sobre los obstáculos, sí. Porque justamente creo que este programa debe funcionar para tratar de apoyar, ¿verdad? Y de promover y de que la gente tenga claro, y cuando hablo de la gente hablo de los empresarios y del Estado, ¿verdad?, la importancia de una industria como esta y lo que nos falta, el apoyo que nos falta para dar el gran salto y convertirnos en realmente una en que la industria sea de verdad como lo es en Estados Unidos, la industria de entretenimiento, la segunda mayor del país, ¿no? ¿Dónde podemos ver los cortos? Y también los de los estudiantes de la Veritas, sí, por ejemplo, sí. ¿Verdad? Bueno, pero Gustavo, ¿dónde podemos verlo? Bueno, actualmente estamos en todas las salas de CCCM, desde San Ramón a el resto de las salas que tiene CCCM en la gama. También estamos en Multicines Liberia, Multicines en Pérez Celedón. También estamos en todas las salas de Cinépolis, en Heredia, en Terramol, en Cartago, en Desamparados.
En Nova Cinemas y en el Cine Magali también estamos con los cortos antes de las películas animadas intensamente. Así que tienen muchas opciones. Con Félix el robot aventurero. Exacto. Roberto. Sí, pues básicamente en nuestro sitio web www.estudioflex.com, estudio con E, ¿verdad? En español. Y en el sitio del Costa Rica Animation Holding también hay trabajos de los estudios. Y trabajos de los estudiantes de la Universidad Veritas, es en la página web de la Veritas, que es www.veritas.cr. Tenemos también en YouTube un canal exclusivo que es tecleando Veritas en YouTube para ver los videos, para ver imágenes, ilustraciones, diseños, etcétera. Tenemos un canal en Flickr, igual tecleando Veritas, todo junto. Y en el Cine Magali se están mostrando cortos de estudiantes de la escuela. Lo que pasa es que ellos van decidiendo en qué fechas. Bueno, pues entonces les dejamos a ustedes la inquietud para que se vayan a los cines o se vayan a los sitios web y conozcan más de la producción que se está haciendo desde Costa Rica. Y efectivamente nos quedará un pendiente de hablar de los desafíos y ojalá podamos seguirlos teniendo aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, haber contado un poquito, ¿verdad?, de este tema que es tan amplio. Ya el tiempo se nos está yendo poco a poco, pero antes nos toca casi que ya empezar a despedirnos. Muchísimas gracias, Irina, muchas gracias, Roberto, Gustavo, por haber aceptado nuestra invitación. Muchos éxitos en estos proyectos que vienen. De hecho, tenemos uno que, ¿verdad? Viene el Festival de Cine y a propósito del Festival de Cine vamos a volver a tener el tema de animación digital. Ojalá que con la complicidad de ustedes, que tanto la necesitamos porque son los protagonistas de estas historias. También quiero agradecer a don Gerardo Rodríguez, a don Alberto Rodríguez, a don Luis Ávila y a don Sherman Morera por habernos compartido sus inquietudes. También María Lourdes y yo, cierto, tenemos como mucho interés en que quienes quieran escribir también en las redes sociales temas que les gustaría saber. Si ya conocieron de este tema de animación digital y hay algo puntualmente que quisieran saber, pues también para la próxima, ¿verdad?, la podemos tomar nota. O podemos establecer contacto entre los oyentes y ustedes mismos, ¿no? No hay problema. Nos tenemos que ir despidiendo. Parece ser que todavía nos queda un minutito. Un minutito, literal. Pues nada, realmente, como les decía, para convertirnos o para que la industria del entretenimiento y la animación se desarrolle como fue el café hace 200 años, fundamentalmente tiene que ser una decisión política, ¿cierto? Sí, sí, cierto. Por ejemplo, ya lo más difícil ya se tiene. Digamos, lo más difícil que un país puede tener o puede aspirar en este tipo de negocios ya se tiene. El talento y la experiencia. Una base académica firme, una base empírica muy firme también. Hemos trabajado como sector, yo no sé, aquí quizás no estoy hablando solamente por Estudio Flex, pero como sector hemos trabajado en todo tipo de producciones. Bueno, ahora sí, esto ha sido Desayunos de Radio Universidad 96.7. Les hemos acompañado Adriana Collado y María Lourdes Cortés, en cabina Adrián Brenes, y con el apoyo de Jessica, que es nuestra asistente Jessica Oceveda. Muchas gracias también. Muchísimas gracias, que pasen un lindo lunes y les esperamos de nuevo en 15 días con algún otro tema que nos ponga a soñar y a aterrizar en la realidad con la cultura y el arte. Gracias, hasta pronto. Dicen que para empezar el día hay que hacer un desayuno sustancioso, cargadito de buena información, alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las voces expertas. Gracias por compartir con nosotros una hora de su día. Esto fue Desayunos de Radio Universidad, desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica.
Esta es una producción de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Quédese aquí en la 96.7 FM. Las opiniones y comentarios expresados en el programa anterior no representan la postura de la dirección de esta emisora ni de la Universidad de Costa Rica.